A ver, chicos, miren acá. La señora se los va a explicar un poquito más fácil. Esto es como cuando, ¿vieron las señas cuando ustedes les reparten las fotocopias? O ahora, decirlo más fácil, la señora les quiere dar a ustedes caramelos, ¿sí? Yo sé que a mí, yo fui al mayorista y supónganse, a mí el señor del mayorista o el señor de los panes, ¿sí? O cuando a ustedes les dan las tortitas, un ejemplo más claro para ustedes, ¿vieron cuando vienen con las bandejas las heladoras? Es como que si yo, en una bandeja o en una bolsa, como ustedes lo quieran decir, ¿sí? Yo en total sé que el señor panadero a mí en total me trajo 267 tortitas para repartirlas a ustedes, ¿sí? Pero el señor me lo puso en una bandeja, en una bolsa, como ustedes quieran decir, y en una bandeja a mí el señor me puso 232 tortitas y en otra bandeja o en otra bolsa el señor me agregó 35 más. ¿Qué es lo que yo hice? Yo seguía teniendo, por ejemplo, como era un día de lluvia, yo tenía 6 alumnos, ¿sí? Re poquitos alumnos en este caso, pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que hice? Agarré esta bandeja y fue repartiéndole a cada uno de los chicos, que en este caso, fíjense de qué sería la división que yo hice. ¿Qué hice? Repartí. Y acá, en esta bandeja, a mí me quedaron 4 tortitas. Bien, agarré esta otra bandeja y también le repartí a los chicos. ¿Y qué es lo que pasó? Que en esa bandeja, cuando yo le repartí a mis 6 niños, en esta bandeja a mí me quedó 5 tortitas. ¿Qué es lo que pasa? A ver, es como cuando ustedes por ahí dicen, señor, queremos más tortitas y vamos a buscar otro. Agarro las tortitas que me quedaron en mis 2 bandejas y como yo tenía 6 niños, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Yo me doy cuenta que a mí me siguen quedando 9 tortitas más. Entonces esas 9 tortitas, digamos, las vuelvo a juntar en una de las bandejas y las sigo repartiendo entre mis 6 niños. Hasta que finalmente me quedan 3 tortitas y si la señora tiene hambre, seguro se va a comer alguna de esas tortitas que quedaron de resto. Bien, hasta acá la señora les ha explicado entonces la propiedad distributiva. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La propiedad distributiva con respecto a la división, ¿sí? Se cumple si yo descompongo solo el dividendo en suma. Ahora, si yo trato de descomponer el divisor en sumas, no se cumple. Si quieren después, ustedes pueden hacer la prueba. Bien, ahora vamos a trabajar la propiedad asociativa. Denme un segundito que la seña va a cambiar de hoja. Esperen un poquito. Fíjense acá. Vamos a trabajar acá. Discúlpenme. Bien, cuando nosotros hablamos de la propiedad asociativa, ¿sí? Vamos a tomar otro pequeño ejemplo. Fíjense, yo digo que tengo 345 dividido 8, es decir, yo tengo 345 dividido 8. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, primeramente, obvio, yo podría aplicar la propiedad, en este caso, distributiva, que es lo que yo decía recién, de que qué es lo que podíamos hacer a lo mejor. 300 más 45 dividido 8. Y en ese caso hacíamos 300 dividido 8 y luego 45 dividido 8. Sumábamos los cocientes, es decir, los resultados, y corroboráramos que los restos de cada división, ¿sí?, siempre fuera menor que el divisor, para ver si podíamos seguir repartiendo o no. Esto era lo que nosotros hablamos recién, la propiedad distributiva. Pero ahora yo quiero hablarles de la propiedad asociativa.
Cuando nosotros hablamos de la propiedad asociativa, nosotros hablábamos de descomponer uno de los elementos en factores, es decir, en multiplicaciones. Pero fíjense de que en este caso se cumple. ¿Cuándo se cumple? Cuando yo descompongo el divisor. Entonces, fíjense, yo puedo hacer 345 dividido, y acá yo voy a descomponer este divisor en dos pequeñas multiplicaciones. En este caso yo voy a hacer 4 por 2. Van a haber ejemplos en donde ustedes, si fueran a otro ejemplo como el de recién, que nosotros dividíamos por 6, donde ustedes tienen más, a lo mejor de una opción, o supónganse cuando ustedes hablan del 12 sobre todo, que pueden hacer, a ver, si tuvieran que dividir, ustedes supónganse que tienen este mismo ejemplo, 345 dividido 12, ese 12, fíjense en que ustedes pueden hacer una descomposición de decir 2, esperen que, ahí, 2 por 6, otro ejemplo que pueden hacer es 3 por 4, ¿se dan cuenta? Hay algunos numeritos que ustedes saben que tienen más de una posibilidad para descomponer. En este caso, volvemos a nuestro ejemplo, yo el 8 solo decidí descomponerlo en 4 por 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a hacer la propiedad, voy a empezar, fíjense, ahora lo que yo voy a hacer es empezar a hacer la división. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a aplicar la propiedad asociativa. Yo hago 345 dividido 4. ¿Sí? Entonces, comenzamos nuevamente. ¿Qué número multiplicado por 4? ¿Sí? A mí me va a dar lo más cerca posible de 345. En este caso yo pruebo y lo hago con 80. 80 por 4 a mí me da 320. De 320, ¿cuánto me falta para llegar a 345? Y tengo 25. ¿Sí? Ahora veo que puedo seguir repartiendo. Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 me va a dar cerca de 25? Tenemos 6. 6 por 4, 24. Fíjense, ¿cuánto me falta para llegar a 25 o 25 menos 24? Como ustedes quieran. Y yo veo que a mí acá me da 1. ¿Puedo seguir dividiendo? No. Cerramos. Lo que sí hacemos ahora es ver cuál es nuestro cociente. Es 86. ¿Qué es lo que hago? Esos 86 ahora es lo que yo voy a dividir por el otro factor que yo tenía. ¿Estamos? Entonces yo ahora hago 86 dividido, en este caso, 2. Ya hicimos dividido 4, ahora nos queda 2. Es decir, el resultado, el cociente, lo divido por 2. En este caso, fíjense qué número multiplicado por 2 me da cerca de 86 y tenemos 43. 43 por 2 a mí me da 86. Es decir, 86 menos 86, 0. Y acá sí, ¿cuál es el resultado de la división? Entonces, 345 dividido 8, que era el ejemplo original, a mí me da 43. Entonces, a ver, ahí ustedes ya tienen los dos ejemplos. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Yo tengo la división, ¿sí? Cuando yo hablo de las propiedades, yo tengo para hablar de 3 propiedades. Conmutativa, asociativa y distributiva. ¿Sí? Dijimos que la propiedad conmutativa no se cumple. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir
24 dividido 6 que 6 dividido 24. ¿Por qué? Porque en este caso, a mí me daría un número natural. ¿Estamos? En cambio, en este caso, nosotros veríamos un número decimal o iríamos a lo que son las fracciones. Como no me alcanza, tendría yo que empezar a partir en unidades más pequeñas, ¿sí? Entonces el resultado no sería lo mismo. Estamos decir de que estos dos ejemplos son diferentes. La propiedad asociativa sí se cumple, ¿sí? Pero solo se cumple cuando hablamos del divisor. ¿Estamos? Es decir, si yo puedo hacer 24 dividido 6, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo hacer 24 dividido 3 por 2. ¿Lo ven? Lo que yo vengo a descomponer, en este caso, para que ustedes lo vean, recuerden, es el divisor. Lo que sí no se cumple es cuando yo descompongo el dividendo. Y finalmente, la propiedad distributiva también se cumple, pero en este caso, si yo solo descompongo el dividendo y lo descompongo como en suma. Por ejemplo, volvemos a tomar este ejemplo. Si yo tengo 24 dividido 6, para que se cumpla, yo puedo descomponer el dividendo. Entonces, y en suma, yo puedo hacer, supónganse, 18 más 6 dividido 6. ¿Sí? En este caso yo quiero que ustedes tomen especial atención. ¿Por qué? Porque acá es en donde ustedes les tomaba el ejemplo que ustedes hablaban de la situación problema cuando les habla de la situación problema de Pedro. ¿Por qué? Cuando ustedes les hablaba de la situación problema, que lo van a ver ahí, uno les hablaba de que se podía descomponer solo si eran múltiplos, o sea, si yo descomponía el dividendo en múltiplos del divisor. ¿Por qué en múltiplos? Porque al dividirlo yo sé que el resto sí o sí es 0. Por ejemplo, fíjense en acá. Yo tengo 18 dividido 6. ¿Sí? Yo sé 3 por 8, 3 por 6, 18. Al 18 tengo un resto 0. Y 6 dividido 6, 1. 1 por 6, 6, resto 0. Entonces, yo acá si hago 3 más 1, me da igual a 4. ¿Lo ven? 4. Entonces, 24 dividido 6 me da igual a 4. ¿Por qué le decía que? A ver, ¿qué pasa? Si yo los hago buscando múltiplos y los restos son 0, no tenía problema. Pero ustedes recuerden que a ustedes recién la seño les mostró que ustedes lo pueden llegar a descomponer, acá fíjense, en sumas de cualquier manera. Pero cuando no son múltiplos, lo único que ustedes tienen que hacer es tener en cuenta esos pequeños restos. ¿Sí? Entonces, a ver chicos, vamos a hacer el resumen y vamos a cerrar. La división cumple con propiedad conmutativa, no. Propiedad asociativa, sí. Solo con el divisor en factores. Propiedad distributiva, sí. Solo con el dividendo en sumas. Bueno chicos, espero que lo hayan entendido. Cualquier cosita que ustedes necesiten, se comunican por la plataforma con la seña. Y recuerden de que estoy acá para ayudarlos. Nos estamos comunicando y trabajando juntos. Les mando besitos muy grandotes y los extraño mucho, mucho, mucho.